Gould, Wilde y Dickinson son ejemplos extraordinarios de una locura moderada, canalizada con el fin de dar significado a la vida. El resto de nosotros caemos en locuras temporales sobre algo tan prosaico como el dinero. Tanto la abundancia de dinero como su falta puede dar a nuestra existencia un significado positivo o alterarla por completo. Ambas situaciones pueden dar paso a locuras temporales que nos provocan emociones intensas y nos arrastran a conductas desastrosas. Ambas pueden sumirnos en un caos emocional. Debemos prever numerosas incursiones temporales en una locura moderada y buscar luego el medio de salir de ellas. Debemos comprender que el dinero es neutral. En un mundo de significado y sentimiento constituye un elemento explosivo. Nos transporta a la esfera del alma humana, un territorio por lo general desprovisto de razón, repleto de mitos y fantasías y oscuro con una frondosa selva. El poeta galés Dylan Thomas y su esposa Caitlin no creían en el dinero, pero el biógrafo del poeta afirma que la pobreza fue la causa de su deterioro y su muerte. Las memorias de Caitlin contienen algunas indicaciones sobre la actitud que ambos mantenían con respecto al dinero. Cuando teníamos dinero pasábamos horas planificando las cosas sensatas que haríamos con él, gastarlo continuo en placeres moderados como personas normales, jurando ante nuestro Creador que no volveríamos a despilfarrarlo en los caprichos absurdos que nos habían causado tantos quebraderos de cabeza y en los que habíamos invertido la mitad de nuestra vida. Una parte del problema que representa el dinero es el profundo significado que contiene. Puede darnos un sentido de nuestra propia valía, hacer que progresemos en la vida y fomentar nuestras esperanzas. El hecho de ganarlo, gastarlo y poseerlo puede proporcionarnos un profundo placer, semejante al de una droga o una tremenda ansiedad. El placer puede ser tan intenso que viene a simbolizar todos los demás placeres, y las preocupaciones económicas pueden eclipsar los demás valores. James Hillman hace una importante recomendación en relación al dinero. Dice que para evitar su sórdido poder debemos manejarlo con ingenio. La pobreza voluntaria puede ser una táctica, pero lo que debemos hacer es restituir dinero a nuestra alma profunda. No se trata de crear una vida desprovista de las noches oscuras que causa el dinero, sino penetrar en esos dramas económicos que nos afligen inundándonos de confusión y emociones. La lección es bien simple. No trates de evitar las emociones del dinero con fantasías de pureza y control. Utilízalo, pero mantén tus sensibilidades intactas. No permitas que el dinero sirva solo a tu ego, apuntalándole, procurándole control. Deja que te conduzca a la fantasía y al recuerdo. Busca una parte de tu ser en tus noches oscuras económicas. Habla sobre el lugar que ocupa el dinero en tu vida. No moralices contra él, deja que te ofrezca los dramas que en última instancia definen a una persona. Las personas atrapadas en complejos problemas monetarios suelen pasar de un moralismo a otro. Buscan el medio de mantener el dinero oculto y alejado. Llevan una vida sencilla o lo gastan a manos llenas. Hay una historia que cuenta que una mujer ocultaba su dinero detrás de las losetas del techo de la cocina. Ha habido casos de personas que portan centenares de miles de dólares en maletas que acarrean a diario por las calles de la ciudad. Los testamentos están llenos de recompensas y castigos. El dinero nos enloquece a todos de una forma u otra. La entropía de la cultura forma parte de la noche oscura que nos afecta a todos. Es indudable que la vida moderna nos ofrece cosas extraordinarias, pero al mismo tiempo nos deshumaniza. El materialismo de nuestra época moderna constituye a la vez un atractivo y un problema. Es evidente que corrompe a los niños y da a la vida cotidiana una textura tosca y dura. Al mismo tiempo es difícil que las personas más visionarias renuncien a las comodidades. Algunas reaccionan ante el materialismo volviéndose inmateriales, extremadamente espirituales y ascéticas,
Pero ese es otro extremo, una compensación que hace que el materialismo conserve su vitalidad. El mundo espera que lo amemos, que volvamos a ser creativos y lo convirtamos en un lugar hermoso. Hasta entonces seguiremos viviendo en una especie de edad media en la que, pese a disponer de sexo y dinero, vagamos perdidos en busca de un cuerpo y un mundo. Tu noche oscura podría ser la tristeza que te inspira a ti, al mundo, aunque no seas consciente de ello. Cuando uno lleva una vida relativamente racional, aceptando lo demostrable y viviendo conforme a las reglas establecidas, es posible que halle el alma sumiéndose temporalmente en la locura. Todo el mundo cae de forma más o menos estrepitosa en la confusión y la excentricidad. Al cabo de un tiempo quizás acabe acostumbrándose uno a la diferencia de clima del alma profunda y decida vivir de forma diferente. Puedes incorporar tu locura temporal a tu estilo de vida. Quizás te muestres más tolerante con la excentricidad y aprecies la conducta irracional. Quizás adoptes un estilo que comprenda lo misterioso y lo inexplicable. Es posible que te comportes de forma semi-razonable y semi-lúcida en tus interacciones y actividades. En resumidas cuentas, puedes convertir tu noche oscura, tu locura temporal, en parte de tu vida. En ocasiones, las personas profundamente religiosas y los auténticos artistas habitan en la periferia de la razón. Tienen sus momentos místicos y sus inspiraciones. Saben que para llevar a cabo su labor deben permanecer a medias en este mundo y a medias en otro. Si se hallan en el borde de la verdadera locura, pero por lo general evitan caer de lleno en ella y se benefician de vivir en el umbral de la misma. Es posible que la noche oscura te ofrezca este tipo de pensamientos y conductas. Quizá te transporte a la esfera crepuscular, donde la visión es tenue y está rodeada de fantasías. La persona y la institución moderna no valora la posición del marginado de la normalidad. Con todo, es un lugar creativo desde el cual vivir y está potencialmente lleno de alma. Podrías interpretar tu locura temporal como un signo de que te esfuerzas demasiado en controlarlo todo. Si dejas de combatir el síntoma, podrías adoptar un enfoque menos, no más, racional con respecto a la vida. Podrías aprender a alejarte de vez en cuando de lo racional, lo cual te resultaría beneficioso. Algunas personas necesitan viajar para dejar atrás la razón. Otras utilizan sustancias como alcohol o tabaco con el mismo fin. Es bueno preguntarse si no somos demasiado moralistas sobre estos temas, racionalizando nuestros juicios sobre ellos con estudios científicos que demuestran su carácter nocivo. En todo caso, nuestro enfoque de la salud contiene un evidente moralismo. Por más que estas sustancias sean peligrosas, sería muy aburrido vivir una vida totalmente segura. La locura temporal puede asumir la forma de un estado de ánimo sombrío, que puede apoderarse de nosotros haciendo que nos sintamos malhumorados, irritados o deprimidos. Por lo general, no se trata de una depresión en toda regla, sino de un estado taciturno que incomoda a las personas que nos rodean. En esos minutos, horas o días, uno no está presente como lo está de costumbre. Cuando alguien se nos acerca, se topa con nuestro estado de ánimo sombrío e impenetrable. La palabra depresión es demasiado clínica, demasiado amplia y demasiado negativa para describir todas las noches oscuras del alma. Pero existen ciertas noches oscuras que pueden calificarse como un estado depresivo. Por más que tú seas una persona equilibrada, quizás padezcas de vez en cuando un estado de ánimo sombrío e insondable. Quizá no dure mucho tiempo, pero mientras estás presente, la oscuridad es tan densa como cualquier otra noche oscura del alma. Quizás tengas que soportar este estado de ánimo hasta que desaparezca espontáneamente. Es probable que la razón no te ayude a superarlo. Con suerte, las personas que te rodean serán capaces de aceptar tu estado de ánimo sin sentirse seriamente afectadas por él.
De vez en cuando deberíamos permitirnos el lujo de caer en esas locuras temporales porque aunque sean desconcertantes, dolorosas y problemáticas para las personas que nos rodean, representan un predominio del alma, un momento en que el esforzado ego se eclipsa y descansa. En ese momento en que uno se olvida de sí, puede percibir cosas importantes y ajustar y restaurar sus emociones. Los estados de ánimo depresivos que se prolongan y repiten con frecuencia pueden producir tensiones en un matrimonio y en el lugar de trabajo. Pero si uno se permite el lujo de zambullirse de vez en cuando en la depresión, puede llegar a incorporarla al esquema de su vida. Las personas que te rodean tratarán de comprender tu excentricidad emocional, aparte de que seguramente tendrán que lidiar con la suya propia. Cuando te sientas deprimido, no combatas tu estado de ánimo. No finjas sentirte alegre, acéptalo. Cuanta más autonomía te concedas, menos te identificarás con él. Puede aparecer y desaparecer como una nube, sin que tú estés sujeto a él. Si se debe a circunstancias externas, acéptalas, pero no te obsesiones con ellas. Procura que tu vida sea variada. Es una lección que hemos aprendido de Carl Jung, quien afrontó su crisis directamente, pero procurando que su vida familiar discurriera normalmente y le procurara estabilidad. Ten presente que tu actual locura es temporal. Puedes suspender cualquier decisión o iniciativa seria hasta que haya transcurrido. Puedes alejarte de la causa y buscar en la naturaleza, un paseo por la ciudad o ir de compras. Puedes hablar con un amigo, pero ten presente que la razón no suele incidir en ese estado de ánimo. El tiempo, el sueño, las distracciones y los pequeños placeres pueden tener cierto impacto en las locuras y estados depresivos temporales. Al cabo de un tiempo, quizás llegues a conocer a fondo esos estados de ánimo. Carl Jung halló una personalidad en cada uno de sus estados de ánimo y los vinculó a una figura con un rostro y un nombre. Procura dotar a tus excursiones emocionales de una mayor imaginación. También pueden servirte las imágenes de tus sueños, en los que se muestran las noches oscuras. Estos sueños indican que la noche oscura te conduce a lugares emocionales desagradables o desconocidos. Uno siempre tiene la tentación de aliarse con el ego del sueño y juzgar la situación desde el punto de vista de éste. En ocasiones conviene adoptar el punto de vista opuesto y ver si el sueño presenta una necesidad o incluso una alternativa saludable. Uno puede soñar que está en medio del invierno más crudo o que se aproxima un tornado o una tormenta de polvo. A menudo una noche oscura comporta un cambio de clima emocional. Un buen sistema de afrontar las locuras temporales es incorporar lo irracional a tu vida cotidiana. Toma nota de los signos que indican hechos que van a producirse en tu entorno. Tómate tus intuiciones en serio. Incluso puedes experimentar con métodos tradicionales de clarividencia, como las cartas del tarot, la astrología, las runas o el I Ching. En un mundo posmoderno donde la razón y los hechos ya no son las fuentes principales del conocimiento, no es difícil ver la habilidad de estos sistemas tradicionales para estimular la imaginación. Cuanto más vivas en la esfera del alma, en lugar de la mente, más te familiarizarás con los estados de ánimo y las fantasías que de pronto se apoderan de ti y te sumen en una breve noche oscura del alma.